Muy buenos días a todos, es un gusto para mí recibirlos realmente, les agradecemos mucho la presencia. Quiero transmitir los saludos del presidente de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, Rodrigo Pérez Graciano, quien lamentablemente no va a poder estar hoy con nosotros, pero le manda un cariñoso saludo a Federico, que lo conoce hace mucho tiempo, Federico Basile, socio del Kraus Abogado, que lidera la Comisión de Recursos Humanos de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Por ahí lo podría haber dicho antes, yo soy Liliana Hidalgo, directora de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Tenemos el gusto y el agrado de recibir hoy al subsecretario de Trabajo del Gobierno de Chile, señor Fernando Arap Verdugo. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. La Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina agradece al Gobierno de Chile realmente que nos dé la posibilidad de escucharte, de tener un poco la visión y todo lo que ustedes han hecho ya que hace 3 meses que lanzaron ya la ley de teletrabajo, que ese es el tema que nos compete. El tema es teletrabajo en Chile y en Argentina, como similitudes y diferencias y la gran posibilidad de poder copiar o imitar buenas prácticas, ¿no es cierto? Esta es la Comisión de Recursos Humanos, le agradezco a Pablo Tiscornia, que la lidera desde la Cámara, y le paso la palabra al presidente de esta comisión, que es el doctor Federico Basile, que es socio de Kraus Abogados, como dije antes, que va a estar también moderando esta conversación tan interesante, que para nosotros es un tema súper actual y realmente estamos muy gustosos, Fernando, de tenerte acá. Así que le pasamos la palabra a Federico. Las preguntas se hacen al final. Federico, no sé si quieres explicar eso o por chat, eso lo explicarás vos si querés. Podemos estar a disposición y te paso la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Liliana. Reitero el agradecimiento para Fernando. Es un honor para nosotros tener a Fernando Arap Verdugo, su secretario de Trabajo del Gobierno de Chile, con nosotros. Consideramos que era una oportunidad inmejorable para nosotros en Argentina que Fernando nos comente su experiencia desde la ley de trabajo en Chile. Fernando participó muy activamente en el proyecto de ley, discutió en las cámaras el proyecto de ley, y a 3 meses de la sancionada ley, bueno, es muy bueno saber cuál es el recorrido que han tenido en Chile en la puesta en práctica de la ley de teletrabajo. Así que, bueno, Fernando es un amigo, compartimos con él algunas cuantas conferencias en el exterior. Fernando es padre de 3 hijos, esto es lo más importante para decir inicialmente, más allá de su posición, su trayectoria. Es un muy reconocido abogado laboralista en Chile, fue socio a cargo del área laboral de un estudio muy importante en Chile. Es subsecretario del Trabajo del Gobierno de Chile desde 2018, ha tenido también antes un interregno en 2013-14, Fer, con Sebastián Sí, Piñera también. 2013-14 en el mismo cargo. Es el mismo cargo, exactamente. Así que, insisto, para nosotros es un privilegio, tenemos en el marco de la Comisión de Recursos Humanos esta trascendencia internacional, entonces nos llena de orgullo la posibilidad de tenerlo a Fernando con nosotros. Bueno, no hay mucho más para hablar en la introducción, más que agradecerles a todos por participar, tenemos una asistencia muy importante, el tema lo amerita y claramente lo justifica, y bueno, la idea es llevarnos algunos cuantos aspectos o tips como para mejorar nuestro proyecto de ley de teletrabajo y que efectivamente sea una herramienta para motivar el teletrabajo y no frustrarlo. Entonces, en ese sentido va a ser muy importante la experiencia que nos cuente Fernando. A ver, temas de organización del webinar. La idea es que Fernando tenga su presentación, va a demorar unos 15 minutos, 20 minutos más o menos, Fer, y después abrimos preguntas, para después, en la parte final del webinar, bueno, yo también comparto una presentación sobre los aspectos centrales de nuestra ley de teletrabajo y empezar a desandar el camino final hasta la sanción de nuestra legislación de teletrabajo. Así que, Fer, gracias de vuelta, te cedo la palabra, tenés tu presentación. Bueno, muchas gracias, Federico, muchas gracias por la invitación, gracias también a Liliana, a Pablo, de la Cámara de Comercio Industrial Franco-Argentina. Para mí es un placer poder estar compartiendo con ustedes esta experiencia que tenemos hoy como país, que es la ley de teletrabajo. He estado varias veces ahí en su país hablando de temas laborales, ¿cierto? En algunas universidades he sido invitado en el pasado por mi anterior vida en el mundo tanto académico como profesional,
como lo decía Federico, socio en estudio de abogado acá en Chile. Y la verdad es que creo que esta experiencia y compartir las buenas prácticas siempre son muy útiles, especialmente en países hermanos como los nuestros, que además compartimos en su gran mayoría una misma cultura jurídica, y por lo tanto creo que las cosas positivas o negativas nos van sirviendo de ejemplo para ir legislando. Yo sé además que están ustedes tramitando hoy día una ley de teletrabajo, que ya fue, entiendo, sancionado por la Cámara y está pronto a verse en segundo trámite, me parece que en el Senado, y por lo tanto creo que es un buen momento también para ver esta experiencia y en lo que pueda ser útil la experiencia de mi país, obviamente feliz de contribuir a ese debate. Tengo una presentación, voy a intentar, en honor a los tiempos, que la presentación dure no más allá de 15-20 minutos, para luego, obviamente, dar espacio a una conversación y a un diálogo, y como decía, la invitación a un café también, ¿cierto?, para poder ir conversando estos temas. No sé si se ve la presentación, voy a agrandar la pantalla. Ahí, ¿se ve o no? Sí, ok. Perfecto. A ver, la ley de trabajo a distancia y teletrabajo en Chile. Esta es una ley que es importante decir, primero, no es una ley que se haya creado por la pandemia. Este es un proyecto de ley que lo empezamos a tramitar a comienzo del año 2018 y por lo tanto tuvo un avance en el Congreso que sin duda avanzó mucho más rápido cuando ya la pandemia del COVID-19 nos llegó, y por lo tanto, desde ese punto de vista, la ley es una ley que está pensada de manera permanente. Yo creo que esto es muy importante. Cuando legislamos estas materias, y lo conversábamos antes de comenzar la sesión con Federico, con Pablo, con Liliana, es importante entender que estas son leyes permanentes, y por lo tanto estas leyes van a permanecer luego de terminada la contingencia. Y por eso que es importante que la legislación se haga cargo, no solo de legislar pensando en el momento concreto que estamos viviendo hoy día como sociedad y el mundo entero, sino que pensemos en cómo esta herramienta, en cómo esta política pública logramos que permee, logramos que permanezca en el futuro. Y eso creo que es importante. Siempre digo que hay que distinguir el teletrabajo en tiempos de pandemia del teletrabajo post-COVID-19. El teletrabajo en tiempos de pandemia seguramente va a ser complejo, como cualquier trabajo hoy día en tiempos de pandemia. Y va a ser complejo por distintos motivos, porque hoy día tenemos que teletrabajar con los niños, ¿cierto?, con los chicos en la casa, y no solo en la casa, al menos en Chile están con clases online, lo cual además para los padres supone un doble trabajo. Tenemos que teletrabajar con muy poca capacitación. Hubo una transición muy abrupta desde las empresas a los hogares, y por lo tanto hoy día la situación del teletrabajo no es el escenario ideal. Pero es cierto y es justo reconocer que los problemas que hoy día se viven por teletrabajo en el hogar no son problemas del teletrabajo, son problemas de la pandemia que vivimos en primer lugar, y también es justo reconocer que sin el teletrabajo tal vez esas personas lamentablemente hoy día estarían desempleadas o estarían sujetas a algún mecanismo de protección del empleo. Por lo tanto, hoy día el teletrabajo también viene a proteger los puestos laborales, y creo que eso es importante señalarlo. Ahora, el teletrabajo tiene diversas virtudes. Es un tipo de empleo, yo voy aquí a minimizar este cuadro para poder ver. Es un tipo de empleo, yo siempre lo digo, moderno, inclusivo y sustentable. Es un tipo de empleo moderno porque aprovecha esto que estamos utilizando nosotros ahora, que son las nuevas tecnologías, y las pone al servicio de las personas para mejorar la calidad de vida. Es un tipo de empleo inclusivo porque permite que sectores que tradicionalmente están fuera del mundo del trabajo puedan sumarse a él. Estoy pensando en mujeres, estoy pensando en jóvenes, estoy pensando en personas con discapacidad, estoy pensando en adultos mayores, estoy pensando en personas que son de regiones, de provincias, o de ciudades más pequeñas, que muchas veces tienen que migrar a las grandes ciudades para poder acceder a un puesto de trabajo que tal vez con una oportunidad de trabajo remoto podrían tener también desde sus comunas. Es un tipo de empleo además sustentable, es amigable con el medio ambiente, amigable con la naturaleza, nos ayuda a descontaminar y a descongestionar las ciudades, a disminuir los tiempos de traslado, y por lo tanto el teletrabajo tiene muchísimas virtudes a favor de la empleabilidad de nuestros trabajadores, y además de todo lo que ya hemos señalado, es un tipo de empleo que permite compatibilizar trabajo y familia, que el trabajo se adapte a la vida y no la vida al trabajo. Y obviamente eso desde el punto de vista de la calidad de vida, que cada día es más relevante, sin duda es un tremendo avance. La ley de teletrabajo y trabajo a distancia en Chile distingue estas dos figuras. Trabajo a distancia y teletrabajo no son lo mismo. Hay una relación de género a especie.
El trabajo a distancia es todo aquel trabajo que se realiza desde un lugar distinto de la empresa. Y cuando ese trabajo que se realiza desde un lugar distinto de la empresa, por ejemplo, desde mi hogar, yo lo realizo por medios telemáticos, informáticos, de telecomunicaciones, es teletrabajo. Pero yo podría trabajar en mi casa sin un computador, ¿cierto? En otra labor. Hay personas, por ejemplo, que trabajan desde sus hogares en labores, en Chile, en una de nuestras regiones, es muy común pelar nueces, ¿cierto? Y por lo tanto esa persona podría trabajar desde su casa pelando nueces. Eso no es teletrabajo, no se ocupa un computador para pelar nueces, pero evidentemente es trabajo a distancia. Y por eso que es importante que la ley en Chile distingue y permite ambas figuras, el trabajo a distancia y el teletrabajo, que no son lo mismo, sino que hay una relación de género a especie, como les señalaba. El lugar de prestación de los servicios, nuestra ley es bastante amplia y deja libertad a las partes para que el lugar de prestación de los servicios sea acordado. Y puede ser un lugar específico, por ejemplo, el domicilio del trabajador, o si la naturaleza de los servicios lo permite, como en el caso del teletrabajo, el trabajador puede libremente elegir el lugar de trabajo. ¿Por qué lo planteo? Hoy, en época de pandemia, seguramente en Argentina, y lo conversaba con Fede hace algunos días, está ocurriendo lo mismo que en Chile, de la cuarentena, no podemos salir de nuestros hogares, pero seguramente cuando esto pase, aquellos que teletrabajan no solo van a trabajar desde sus casas, van a trabajar desde algún café. En Chile ya son populares los World Coffee, ¿cierto? Y me imagino que en Argentina también. O distintos lugares que hoy día se han habilitado para que las personas se reúnan a poder trabajar. Y por lo tanto, si el trabajador puede, por la naturaleza de su función, elegir el lugar libremente, lo va a poder hacer. Ahora, no es teletrabajo, y la ley lo dice expresamente, cuando es el empleador el que determina un lugar específico para que la persona trabaje, aun cuando ese lugar no sea las propias oficinas de la empresa. Es decir, es un elemento de la esencia del teletrabajo, que no sea el empleador quien unilateralmente determina el lugar, sino que sea de acuerdo de las partes, o bien que el trabajador unilateralmente lo designe. Existe Claro. también en nuestro... Una ¿Sí? consulta muy puntual en este punto, porque ha sido materia de discusión y debate la cuestión relativa al lugar de prestación. Está claro que el teletrabajo es cuando se presta un trabajo fuera del establecimiento del empleador, utilizando medios tecnológicos o de la comunicación, pero también se ha abierto el debate respecto del trabajo realizado por el empleado en el domicilio de un cliente del empleador. Sí. Bajo la terminología o definiciones de la ley de teletrabajo del proyecto nuestro, bueno, se está discutiendo si ese trabajo en establecimiento habilitado por el empleador, que ustedes refieren habilitado por el empleador, efectivamente es un cliente, entonces no sería teletrabajo el caso de esa prestación. Sí, en el caso de Chile me atrevería a decirte que no se consideraría teletrabajo, porque ese lugar es determinado básicamente por el empleador en virtud de una relación comercial con un tercero que es el cliente, y por lo tanto no calificaría como modalidad de teletrabajo, sino que una modalidad de trabajo normal. ¿Se entiende? ¿Sí? Por supuesto, adelante, sí, Ya, absolutamente. listo, ok, gracias. El otro punto es el derecho de retracto. ¿Qué es el derecho de retracto? Este es un derecho bastante inédito. En nuestra legislación, no, en materia laboral no existía, lo creamos junto con otro derecho que les voy a comentar más adelante. ¿En qué consiste el derecho de retracto? En que las partes que pasaron de la modalidad presencial a la modalidad de teletrabajo, puede cualquiera de ellas arrepentirse de la modalidad de teletrabajo, dando aviso a la otra con 30 días de anticipación. Este derecho solo existe cuando la relación laboral empezó como presencial y pasamos a teletrabajo. Si yo, trabajador, fui contratado como teletrabajador desde el día 1, no tengo el derecho de retracto, y por lo tanto este derecho solo corre para trabajadores o empleadores que pasaron de la modalidad presencial a teletrabajo. Y esto puede ocurrir por distintos motivos. Yo, trabajador, trabajaba en la empresa, pasé a la modalidad de teletrabajo y resulta que me di cuenta que no me funciona el teletrabajo, porque los chicos en la casa no me dejan concentrarme, me desconcentro y voy a la cocina varias veces al día, o el motivo que sea. Yo, trabajador, voy a poder decirle a mi empleador con 30 días de anticipación, quiero volver a la modalidad presencial, y el empleador no se puede negar. Lo mismo al revés. Si ese empleador ve que ese trabajador que era productivo, que era eficiente, cuando trabajaba en la empresa, hoy día como teletrabajador ya no lo es, ese empleador va a poder decirle al trabajador que vuelva a la modalidad de presencial. Ahora,
A nosotros en la ley nos faltó algo, y no porque no se discutiera, sino porque lamentablemente no tuvimos los votos para aprobarlo en el Congreso, pero creo que es clave. Establecer un periodo máximo durante el cual las partes se puedan arrepentir. En Chile la ley quedó sin un periodo máximo, y por lo tanto pueden haber transcurrido 1 año o 2 años desde el pacto de teletrabajo y alguna de las partes unilateralmente decidió volver a la modalidad presencial. Y creo que eso es complejo porque obviamente cada parte se adapta a su vida, en el caso de la empresa adapta los espacios, las oficinas, a esta nueva modalidad. Entonces, si 2 años después un trabajador me dice que quiere volver a la modalidad presencial, claramente me puede producir un problema en la organización. Lo mismo para los trabajadores. Y por lo tanto, si algo pudiera yo corregir de la ley, sería volver a dar la discusión respecto de establecer un plazo máximo para ejercer el derecho. Ahora, respecto de la jornada, nuestra ley establece 2 modalidades. El trabajador puede tener teletrabajo con jornada de trabajo, es decir, tal como tendría la jornada en la empresa, con un horario fijo y determinado, y va a ser el empleador quien va a tener que determinar y controlar ese horario, y hoy día existen las herramientas tecnológicas para medir los tiempos de conexión, o el trabajador con el empleador pueden acordar, que me imagino en la gran mayoría de los casos, estar excluidos de horario, es decir, que ese trabajador no tenga un horario fijo y determinado. Y eso puede ocurrir, evidentemente, porque yo, teletrabajador, voy a querer adecuar mi tiempo y mi horario a mis necesidades. Las necesidades son particulares y propias de cada persona. Y por lo tanto, yo voy a querer trabajar desde mi casa, pero yo decidir el horario. En la mañana querer dejar a los chicos al colegio, a mediodía querré ir al gimnasio, en la tarde querré salir a correr, da lo mismo. Cada uno tiene sus propios intereses y necesidades. Y para ese trabajador que pacta no tener horario, para evitar los abusos, que es un tema que evidentemente nos tiene que preocupar desde las políticas públicas, establecimos el segundo derecho que yo les señalo que es inédito. Y es inédito no solo en nuestra legislación, sino que en Latinoamérica. Solamente Costa Rica lo tenía, y sí lo tienen países desarrollados como Italia, como Francia y como Alemania, que es el derecho a la desconexión digital, que lo paso a explicar a continuación. ¿Qué quiere decir? Que yo, trabajador, puedo estar sin un horario fijo durante el día, pero el empleador me debe respetar un derecho a la desconexión mínima de 12 horas continuas entre una jornada y otra. Con eso garantizamos evidentemente que ese trabajador va a tener los descansos adecuados y evitamos malas prácticas como lamentablemente ocurre muchas veces del empleador que cree que porque el trabajador está trabajando desde su hogar, está disponible las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y evidentemente se interrumpe el descanso que el trabajador tiene. Y por lo tanto el derecho a desconexión es también un derecho bien innovador en nuestra legislación. Respecto de las herramientas de trabajo, la ley es clara al señalar que las herramientas de trabajo deben ser entregadas, proporcionadas por el empleador al trabajador, lo cual no impide que si el trabajador quiere ocupar sus herramientas propias, por ejemplo, su propio computador, pueda utilizarlo. Pero las herramientas son herramientas de trabajo, por lo tanto el empleador es el que debe proveerlas, así como es el empleador quien debe asumir los costos de operación. Ahora, hay que hacer la salvedad. ¿Qué es costo de operación? Por ejemplo, el costo de Internet. ¿Quiere decir que el empleador debe pagarle toda la cuenta de Internet de la casa del trabajador? Obvio que no, porque el trabajador puede ocupar el Internet de su casa, ¿cierto?, para que los chicos hagan las tareas escolares, para ver películas en la noche, para escuchar música por Spotify, o para ver películas por Netflix o alguna de las otras plataformas digitales que hoy día existen. Y por lo tanto no corresponde que ese empleador se haga cargo de la cuenta completa. ¿Qué dice nuestra ley? Que las partes van a fijar un monto, empleador y trabajador, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Yo no lo dije al principio, pero en Chile el teletrabajo podemos pactarlo individualmente. Esa es la gran ventaja que tiene la ley hoy día. Teníamos una ley del año 2017 que permitía que se pactara de manera colectiva, y la verdad es que tuvimos muy poca aplicación, prácticamente 11 pactos en todo el país en 3 años, porque se exigía una tasa de sindicalización muy, muy alta. Esta ley permite los pactos individuales, y por lo tanto, respecto de los costos, empleador y trabajador van a tener que asignarle un monto a la conexión, por ejemplo, de Internet que el trabajador utiliza para teletrabajar, y ese monto es discrecional y va a depender de la realidad de cada trabajador. No es lo mismo teletrabajar un día a la semana que teletrabajar los 5 días de la semana, porque además la ley, y aprovecho a aclararlo, permite combinar tiempos de trabajo presencial con tiempos de trabajo remoto. Yo podría, trabajador, trabajar presencial todas las mañanas en la empresa y teletrabajar desde mi hogar todas las tardes, o trabajar presencial lunes, martes y miércoles y teletrabajar jueves y viernes.
y por lo tanto la ley es muy flexible y deja bastante libertad a las partes para establecer estas modalidades de combinar tiempo de jornada laboral con tiempo de trabajo remoto. Respecto de las normas de seguridad y salud en el trabajo, la ley también es muy clara en establecer que la regla general sigue siendo la misma, que es que el empleador es el responsable de velar por la vida y seguridad de los trabajadores, pero evidentemente esta no es una obligación a ciegas. El empleador, para hacerse responsable, debe tener la oportunidad de fiscalizar que el lugar de trabajo es el adecuado. Y cuando hablo de lugar de trabajo no me refiero al domicilio o a la casa del trabajador, me refiero al puesto de trabajo, el lugar físico específico dentro del domicilio o del lugar que se determine, donde el empleador puede efectivamente hacer un chequeo, y este chequeo lo hace a través de las mutualidades, que son los organismos que protegen y que velan y que administran la ley de accidentes del trabajo y de enfermedad profesional en nuestro país. Por lo tanto, si el trabajador tiene un accidente laboral o una enfermedad profesional a causa o con ocasión del trabajo, va a poder acceder a este seguro, que es un seguro que el empleador paga por ley en Chile mensualmente de manera obligatoria, y eso significa que ese trabajador va a tener acceso al tratamiento y al pago de las prestaciones producto del accidente. Ahora, nuestra jurisprudencia va a tener que ir creando la casuística respecto de qué es accidente laboral y qué es accidente doméstico. Hay ejemplos más o menos evidentes y hay ejemplos respecto a los cuales vamos a tener una mayor discusión y seguramente nuestra jurisprudencia va a tener que ir dictando normativa. Nosotros emitimos el viernes pasado un reglamento en esta materia, sobre materia de seguridad y salud en el trabajo. Este reglamento establece un plazo de transición de 90 días para su entrada en vigencia, es decir, va a entrar en vigencia el próximo día 2 de octubre, y en él se establecen, como pueden ver en pantalla, varias medidas que debe tomar el empleador para proteger los puestos de trabajo y proteger lo que es principal, la vida y seguridad de las personas que teletrabajan. Otro derecho y obligación, y con esto voy terminando, se establece el deber del empleador de cada vez que se contrata un trabajador bajo la modalidad de teletrabajo, informarle si hay sindicato en la empresa, para que ese trabajador no pierda la conexión con la empresa y pueda saber si hay sindicato y si desea sindicalizarse. Está el derecho del trabajador que teletrabaja a acceder en cualquier momento a las instalaciones de la empresa y la obligación del empleador de hacerlo partícipe de las actividades colectivas que se realicen, y también, obviamente, se establece de manera concreta en la ley que ese teletrabajador goza de todos los derechos y los mismos derechos individuales y colectivos que cualquier otro trabajador. Esa es la presentación. A grosso modo, voy a dejar de compartir. Ahí. Esa es una presentación en términos bien generales. Intenté adecuarme en los tiempos que habíamos conversado, precisamente para poder, obviamente, tener espacio a las preguntas y al diálogo, que creo que es muy importante. Seguro, es muy ilustrativo, Fer. Te agradezco muchísimo porque realmente has dado un repaso muy claro y preciso de todos los institutos que dominan la ley de teletrabajo en Chile. Efectivamente, bueno, hay muchos aspectos que son muy parecidos a los nuestros, y hay algunos aspectos que realmente cabría imitar en nuestra legislación. Uno de ellos claramente es el tema jornada de trabajo, o sea, la posibilidad que tiene el empleador, el trabajador, de pactar una jornada, o sea, un teletrabajo sin jornada de trabajo, con derecho a desconexión digital, es un mecanismo realmente novedoso, como decías vos, y realmente es un mecanismo para imitar. Bueno, habrá que ver cómo se regulan esas 12 horas de desconexión digital, y cómo en la práctica puede sobrellevarse este retiro, digamos, del trabajo por 12 horas. Imagino que estará más relacionado con la imposibilidad del empleador de efectuar requerimientos de trabajo en esas 12 horas, ¿no? Sí, Fede, a ver, efectivamente, la desconexión dice más bien cómo fiscalizarlo, porque aquí la pregunta es cómo controlo esto. Efectivamente, la ley lo dice, en la presentación estaba, no lo dije en detalle, pero que la imposibilidad del empleador de hacer requerimiento durante ese periodo de desconexión. Y esto seguramente va a ir de la mano un cambio cultural. Esto tiene que ser un cambio cultural. Así pasó en Alemania hace ya 10, 12 años atrás, cuando también empezó el derecho de desconexión a plantearse. Al principio era complejo y las empresas no se acostumbraban, pero luego hubo este cambio cultural, y obviamente esto va a significar que vayamos también adaptando los liderazgos al interior de las organizaciones. A propósito de que esta es la Comisión de Capital Humano, yo creo que este es un tremendo desafío para los líderes dentro de las organizaciones,
de ir también cambiando las formas y los esquemas de trabajo respecto a los cuales estamos acostumbrados hoy en día. Absolutamente. Yo creo que todavía no sabemos teletrabajar o no hemos aprendido todavía la mecánica. Y más que controles o monitoreos de parte del empleador, de cuánto tiempo uno permanece en la computadora, esto es una cuestión de eficiencia en el trabajo y no de control en el trabajo. El empleador lo que tiene que hacer siempre es no controlar el trabajador, sino controlar el trabajo, en definitiva, y va a valorar el trabajo de ese trabajador no por la cantidad de horas que pueda controlarlo, sino por lo que produce ese trabajador, ¿no? Pero bueno, a ver, pasando a un tema de las preguntas que ya veo en el chat, bueno, yo como modero el tema, me doy el gusto de iniciar el segmento de preguntas con mi pregunta inicial. Hablabas del tema de la posibilidad de trabajar en el lugar que elija el trabajador, y esto es un elemento muy interesante y efectivamente contribuye a la posibilidad del teletrabajo o a los beneficios del teletrabajo. Tal vez algún día el trabajador tiene un problema en la casa y no puede desarrollar el teletrabajo o la prestación laboral en su casa porque pasó algo inesperado y no tiene el lugar específico de su casa como para poder apartarse y decide ir a un café a hacerlo. Tal vez esta posibilidad se torne más habitual, y la pregunta es, ¿cómo se hace, si se requiere, garantizar que en el lugar de trabajo que el trabajador elige, café, también estén resguardados los principios básicos de seguridad e higiene? Porque si atendemos a la necesidad de proveer una silla ergonómica, esa silla ergonómica no va a trasladarse con el trabajador a donde vaya el trabajador. Va a ser muy complicado para él llevar la silla al café y sentarse muy cómodamente en un café con otras personas. Así que esa cuestión de la posibilidad de llevar el teletrabajo a otros lugares, por ahí la veo complicada. Sí, a ver, la obligación del empleador dice más bien relación cuando el lugar es un lugar único y determinado, es decir, cuando las partes fijan el domicilio del trabajador como lugar de teletrabajo. Evidentemente, y en esto la realidad supera la ficción, ¿cierto? Si yo pacto poder teletrabajar desde cualquier parte, no tiene ningún sentido que el empleador tenga que ser responsable si en el café están obviamente las medidas de seguridad, porque es el trabajador el que libremente elige. Y poníamos el ejemplo del café, pero yo estoy pensando en los jóvenes que hoy día estudian en la universidad, en algún instituto, en algún centro, que quieran teletrabajar en sus horarios libres. En Chile al menos tenemos lo que se llaman las ventanas, ¿cierto? Tú tienes clase en la universidad a las 8 de la mañana y después pueden pasar 4 horas sin clase y tienes tu próxima clase a las 3 de la tarde. Y muchas veces los jóvenes quieren aprovechar ese horario para trabajar. Podrían hacerlo hoy día desde una biblioteca de la universidad, o el casino, desde cualquier lado. Y por lo tanto, creo que no debemos cometer el error de ponerle límites a una herramienta que su principal virtud es que nos abre oportunidades, que nos abre fronteras. El teletrabajo, esa es su principal virtud, es un tipo de empleo moderno, por lo tanto cuando lo limitamos, lo restringimos, y es parte de la discusión que tuvimos en Chile, y que a favor, y gracias a Dios, la ganamos en ese sentido, de no ponerle trabas. Cuando uno le pone muchísimas trabas a estas herramientas o a estas políticas públicas, pasan dos cosas: o se dejan de utilizar o se utilizan mal. Y por lo tanto hay que tener esa suficiente capacidad de protegiendo los derechos de los trabajadores. Yo creo que en eso no nos podemos perder, y en eso es evidente que tiene que darse. Demos también flexibilidad. Aquí el más beneficiado por la flexibilidad es el trabajador, no es el empleador. Al empleador le puede dar exactamente lo mismo si la persona está trabajando desde su casa o está trabajando desde el café que tiene en la esquina. El que se beneficia con eso es el trabajador, que tiene flexibilidad y que gana en calidad de vida. Excelente, sí, yo estoy totalmente a favor de esa interpretación y creo que el éxito del teletrabajo depende efectivamente de la flexibilidad. Una pregunta de Mario Filgueras dice, si el empleado está desconectado, ¿existe alguna prohibición de mandarle un mail o de un requerimiento bajo la ley chilena? A ver, es buena la pregunta de María Luisa, y en esto hay que distinguir, la jurisprudencia lo va a ir señalando, la Dirección del Trabajo, que es nuestro organismo inspectivo, que me parece que son las inspecciones del trabajo que tienen ustedes, ha ido dictando jurisprudencia respecto de qué se puede y no se puede. A ver, un requerimiento, la ley es clara que no se puede. Y yo le voy a explicar por qué. Ahora, es un mail, si llega un mail informativo o un mail de mero trámite, da igual. ¿Por qué un mail
y con requerimiento no se puede. Independiente que alguien diga, yo le estoy mandando el mail, pero no es para que lo responda ahora, es para que lo responda mañana. ¿Por qué? Porque a cualquiera de nosotros que nos llega un mail o un WhatsApp a las 11 de la noche en que nos dice, necesito esto, el jefe, pero no te preocupes, no lo veas hoy día, respóndeme mañana, ya ese solo correo interrumpió el descanso del trabajador. Y eso es un cambio cultural que tenemos que hacer. Todos los que tenemos posiciones de liderazgo y de jefatura, que le mandamos a veces a la gente que trabaja con nosotros, el solo hecho que ya le mandemos un WhatsApp a las 11 de la noche a alguien diciéndole, mañana revisa esto, eso ya solo está interrumpiendo el derecho a descanso a esa persona. Esa persona ya interrumpió su desconexión para efectos de preocuparse, aun cuando el empleado le diga, no te preocupes, no lo responda hoy día, ya le interrumpió el descanso. Yo creo que eso es un cambio cultural que tenemos que ir haciendo. Si ese requerimiento no era tan importante y no lo tenía que responder la urgencia, lo podía responder mañana, vamos a tener que ir creando el cambio cultural para que ese mail no se mande a las 11 de la noche, sino que se mande o a las 6 de la tarde o se mande a las 8 de la mañana del día siguiente. Y ese es el espíritu de la ley, que es garantizar el derecho de conexión, porque de lo contrario, ese trabajador va a descansar muy poco y se va a desconectar muy poco si cada vez que abre su teléfono celular tiene 40 correos que el empleador le dice, no te preocupes, revísalo mañana, claramente no se cumple con la finalidad. Genial, clarísimo. Bueno, a los asistentes les pido que si tienen ganas de hacer la pregunta a viva voz, levanten la manito, así los encontramos rápidamente, y hacen la pregunta a viva voz. Adelante. Hola, soy Federico. Un gusto estar presente acá. Una pregunta para el subsecretario. En el caso de Chile, que estamos con aislamiento, y hay empresas que no quieran tener el teletrabajo post-aislamiento, sino que es producto del COVID y del aislamiento. ¿Igualmente hay que adaptarse al teletrabajo o si es algo momentáneo, no hay que adaptarse a este régimen? Sí, muy buena pregunta, Federico, y muy frecuente por acá durante estos días. A ver, la ley no distingue, y por lo tanto, desde un punto de vista, y los que son laboralistas lo entenderán muy bien, desde el punto de vista del principio protector, desde el punto de vista del principio de primacía de la realidad, desde el punto de vista del principio de la norma más favorable, que son principios del derecho laboral, que son transversales a nuestras legislaciones, decirle al trabajador que hoy día está trabajando en su casa en pandemia, que lo que él está haciendo no es teletrabajo, pero que tampoco sabemos qué es lo que es, porque si no es teletrabajo, qué es lo que es, y que está en la desprotección en materia de seguridad y salud, la verdad es que desde el punto de vista del derecho laboral es algo que creo que no vuela, decimos nosotros, que no tiene asentamiento. Ahora, ¿está el empleador hoy día obligado a hacer todas las medidas de seguridad y salud, implementar la silla ergonómica, implementar el escritorio a cierta distancia, etcétera? No. ¿Por qué? Porque nosotros el reglamento que dictamos, que es el que establece estas medidas de seguridad y salud, que sin duda son las más gravosas, le dimos un plazo de 90 días para su entrada en vigencia. Por tanto, el reglamento entra en vigencia en octubre. Y por lo tanto, hoy día las empresas tienen que adoptar ciertas medidas, pero estas medidas más costosas, por así decirlo, y estoy pensando en las pymes, estoy pensando en la pequeña empresa, que a lo mejor hoy día está teletrabajando de emergencia, pero que en un mes más va a volver a trabajar presencial, obviamente no va a estar obligada, y por eso que establecimos una transición, un transitorio mucho mayor, y por tanto estas medidas más complejas van a entrar recién en vigencia en octubre, y evidentemente tenemos que ir evaluando cómo va avanzando este tema en los próximos meses. Bien, tengo una pregunta de David Vázquez. Bueno, el tema del control a través de los sistemas tecnológicos de control a los empleados. ¿Qué pasa si el empleado no puede acceder a un software de control del trabajador para poder cumplir con este parámetro de la ley de ese control? Sí. No sé quién hizo la pregunta, disculpa, el nombre no casé. Day Vázquez, o Day Vázquez. Ah, ok, perfecto, Day, ahí está. Que la respuesta es que no es el trabajador el que tiene que acceder a ese software. La ley es clara que es el empleador el que se lo debe proporcionar. Sí, lo que pasa si el empleador no puede proporcionarlo. Si existe una jornada y la empresa no tiene esa herramienta tecnológica para controlar el horario. No va a poder pactar jornada de trabajo. Va a tener que pactar con el trabajador exclusión de jornada. Hoy día, Federico, Adey, etcétera, hoy día existen los mecanismos para controlar horario. Y esto es importante, lo que la ley establece es un control de conexión, y eso hoy día es relativamente simple. Existen muchísimas aplicaciones que a mí me miden cuánto tiempo estoy conectado. No es un software
de última tecnología en que tengan que medir cuántas palabras ingreso por minuto, ni mucho menos, el tiempo de conexión. Ahora, una cosa es medir el tiempo de conexión y otra cosa es que el empleador pueda estar fiscalizando si ese trabajador está sentado frente al computador o no. Nosotros hemos señalado, al menos en Chile, que una fiscalización de ese tipo es una fiscalización que vulnera derechos constitucionales. Si el trabajador me está con la cámara encendida y si yo me paro para ir al baño, me manda un WhatsApp y me dice, ¿a qué te levantaste? Esa es una fiscalización que vulnera derechos constitucionales, vulnera el derecho a la intimidad. Y por lo tanto, una cosa es que el empleador pueda fiscalizar el tiempo de conexión, y otra cosa es que yo tenga que estar con la cámara encendida como una especie de mi gran hermano, ¿cierto?, que me esté mirando cada uno de los pasos en que yo doy. Eso, al menos en Chile, me imagino que la mayoría de las legislaciones latinoamericanas que tenemos las mismas reglas de derecho laboral, sería una vulneración de derechos constitucionales, así que no podría darse. Pero obviamente esto implica ciertos costos. El teletrabajo no es gratuito, ya el solo hecho de trabajar requiere un computador y por lo tanto, evidentemente, no todos van a poder implementarlo, pero no por la excusa de no poder implementarlo, vamos a dejar obviamente en desprotección a ciertas personas y por eso que también se han dado, al menos en el caso de Chile, plazos de vigencia. Ojo, la ley entró en vigencia en abril, es decir, hace 3 meses, y recién, ahora el 1 de julio, se hicieron exigibles algunas obligaciones. Y las materias de seguridad y salud se van a hacer exigibles en octubre, es decir, 6 meses después de entrar en vigencia. Por lo tanto, se ha dado un periodo de transición para que también las empresas puedan irse adaptando. Bien. Fer, la cuestión relativa a la definición de los, digamos, costos de Internet y compensación, es un tema que siempre he mirado con mucho cuidado, porque si no hay una definición por acuerdo del costo, entonces se puede entrar en un conflicto. Digamos, delegar a la autonomía de voluntad de las partes la fijación de un costo puede tener también la complicación de que por sectores el costo puede ser distinto, o digamos, el reconocimiento puede ser diferente, y aún en la misma compañía, si no tienes un sindicato de por medio, tampoco puedes iniciar una negociación con cada uno de los empleados y establecer esquemas diferentes. ¿Hay algún parámetro más o menos estudiado? No hay parámetro y lo hemos dejado a la voluntad porque, como te decía, es muy variable. Primero, los costos de Internet no son los mismos en todos lados. Por lo menos en nuestro país va a depender de la compañía, va a depender del lugar físico. Seguramente el costo de Internet acá en el Gran Santiago es distinto que el costo de Internet que a lo mejor podemos tener en la Patagonia, ¿cierto? Porque obviamente son realidades distintas. Lo hemos dejado a la voluntad de las partes porque además va a depender mucho de la modalidad que yo pacto. No es lo mismo, como lo decía, el pacto del pago de Internet que yo voy a tener que tener si es que pacto empleador-trabajador teletrabajar todos los días de la semana, con si yo pacto teletrabajar solo un día. Y lo hemos dejado a la voluntad. Ahora, vamos a tener que ver cómo funciona. Aquí estamos todos aprendiendo, estamos todos también, esto es prueba y error, y vamos a tener que ver si resultó o no. La ley de teletrabajo, yo también se lo doy como consejo, nosotros establecimos una evaluación al año de vigencia. Una evaluación que no es que la ley tiene vigencia un año, la ley es permanente, pero al año se va a evaluar por un organismo tripartito que tenemos, y si hay propuestas de mejora se van a hacer para corregirla, y por lo tanto son todos temas que tenemos que ir evaluando, porque además estamos en un escenario de contingencia, un escenario excepcional. Evaluar la ley de teletrabajo en pandemia es muy injusto, digo yo, para la ley, porque hoy día teletrabajar en tiempos de pandemia es complejo, por lo tanto, hoy día es muy injusto evaluarla sobre ese aspecto, por lo tanto tendremos que evaluarla post-COVID-19. Además, hoy día, y no sé si en Argentina ocurre lo mismo, pero en Chile tenemos un tema de corresponsabilidad y una ausencia de corresponsabilidad tremenda. Para las mujeres hoy día es mucho más complejo teletrabajar que para los hombres, porque las labores domésticas y las labores de cuidado las asumen mayoritariamente las mujeres. En Chile tuvimos una encuesta hace 2 semanas atrás. ¿Cuál es el principal obstáculo que han tenido los padres y las madres teletrabajadores hoy día? El 80% de las mujeres señaló que su principal obstáculo o problema es que tienen que conciliar el teletrabajo con las labores domésticas y las labores de cuidado. Y el 80% de los hombres señaló que su principal obstáculo para teletrabajar hoy día era la conexión a Internet. Eso te muestra un divorcio en lo que son las labores de corresponsabilidad al interior de los hogares. Nosotros, como ministerio, yo he hecho una campaña fuerte de corresponsabilidad, que créanme que he tenido que ponerla en práctica también personalmente, y es súper importante, porque de lo contrario, efectivamente, a las mujeres se les hace mucho más complejo compatibilizar esto.
Y nosotros queremos que esto sea una buena experiencia de trabajo, no que sea una mala experiencia. Y hoy día en pandemia es complejo, porque tenemos a los chicos en la casa, tú lo decías, yo tengo 3 niños, los 2 mayores están con clases, y hay que preocuparse que se conecten, que hagan las tareas, una serie de responsabilidades que en tiempos normales no existen. Y por lo tanto, es parte también de los cambios culturales. El tema de la corresponsabilidad es un cambio cultural que nuestras sociedades, que son tradicionalmente machistas, tenemos que ir haciendo. Absolutamente. Desde la semana pasada estoy encargado de la comida a la noche en mi familia. Y realmente los esquemas de corresponsabilidad me han atacado muy fuertemente, así que yo tengo que cortar el trabajo a las 7:30 de la tarde y definir qué vamos a hacer para la noche. Así excelente ejemplo. Y lo otro que yo digo, los hombres tenemos que dejar de hablar de que vamos a ayudar en la casa. No es ayudar, es repartirse equitativamente los roles domésticos y de cuidado. Yo todos los días llego a hacer dormir cuando alcanzo. En este rol ustedes comprenderán que hoy día es un poco complejo, pero hacer dormir a mis chicos, a los 2 mayores. Y por lo tanto es parte de los roles que tenemos que irnos repartiendo, porque de lo contrario para las mujeres, Fede, y para quienes nos están escuchando, es súper injusto hoy día. Es súper injusto porque tiene una doble carga. Las labores de cuidado, las labores domésticas, el estrés que ya tienen los niños. Los niños hoy día, el estar sin clase, se les nota, se ve. Y además preocuparse de trabajar. Tú sabes que en Chile, durante este periodo de pandemia, hemos retrocedido 10 años en participación laboral femenina. ¿Por qué? Porque hoy día quienes están pagando el costo de tener que renunciar a sus trabajos o dejar de ir a prestar servicios son las mujeres, porque han tenido que quedarse en las casas cuidando a los niños, cuidando a las personas enfermas, cuidando a los adultos mayores, y por lo tanto, yo sé que nos salimos un poquito del tema, pero creo que es también una deuda que tenemos como sociedad y en la cual tenemos que avanzar si queremos tener sociedades más justas y queremos eliminar la brecha de género que lamentablemente todavía existe en nuestros países. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo, Fer. Bien, a ver, ya son 12 menos cuarto, y todavía tenemos para revisar un poco nuestra ley. No sé si habrá alguna otra consulta o pregunta de los asistentes que quieren hacer ahí a vos. Por mi parte está todo muy claro, Fer, y hemos tocado todos los aspectos de la ley y creo que nos llevamos desde la experiencia de ustedes realmente buenas prácticas. A mí me parece que estas buenas prácticas también tienen que nacer fundamentalmente del empleador, y fundamentalmente de la cultura y del aprendizaje de los propios trabajadores, más que de una ley. Y este punto me parece que es esencial para que el teletrabajo sea efectivamente la herramienta de flexibilidad que necesitamos. María Luisa, tenías una pregunta. Sí, vos me respondiste cómo hacer con la desconexión. Y lo que me preocupa es cómo se manejarán los liderazgos a distancia. O sea, vos podés tener hoy un jefe, por decirlo de alguna manera, un líder trabajando en un uso horario diferente, Estados Unidos, Europa, lo que sea, y hoy el mundo es global. Entonces, ¿qué hace el tipo? ¿No trabaja? Sí, muy buena pregunta, María Luisa. Mira, por eso la ley permite, por ejemplo, los sistemas de turno. Y además establece que la desconexión es en un periodo de 24 horas, no por jornada. Precisamente preocupándonos porque, por ejemplo, nosotros podemos estar acá en el hemisferio sur y podemos tener a alguien trabajando al otro lado del mundo, ¿cierto? O en Australia, que tenemos 12 horas de diferencia. Y por eso que la desconexión, nosotros ponemos 12 horas en 24 horas, y no 12 horas por jornada, porque si fuera por jornada tenemos el problema. En cambio, en 24 horas se permite obviamente esa mayor flexibilidad, y obviamente siempre se pueden establecer los sistemas de turno. Yo podría establecer teletrabajadores que trabajen solo de noche, ¿cierto? Y que su hora de descanso, de desconexión la hagan durante el día. Todo eso es obviamente perfectamente válido, y así que súper claro y atendible tu punto. Bueno, te liberamos, Fer. Te agradezco muchísimo. Yo sé que tenés otra reunión ya en 2 minutos más. Así que queda liberado y de vuelta muy agradecido. No te voy a soltar porque tenemos todavía para hablar del futuro del trabajo, de toda la normativa nueva del futuro del trabajo en Chile, así que, bueno, espero que en algún momento, este año no sé, pero el próximo año tengamos la oportunidad de hacerlo presencial. De todas maneras, Fede, yo te quiero agradecer a ti, quiero agradecer a la Cámara, a todos quienes se conectaron. Obviamente, en la medida que uno pueda aportar y compartir esta experiencia, yo creo que son súper valiosas. Yo me acuerdo el año 2014, estuve en un congreso que se hizo en Mar del Plata,
hablando de la justicia laboral en Chile y los tiempos que se demoraban nuestros juicios. Cuando yo les decía que se demoraban 6 meses los juicios laborales y me miraban con unos ojos diciendo, pero ¿cómo acá se demoran años? Y yo creo que en la medida que podamos compartir buenas prácticas, además entre nuestros países, yo creo que es súper valioso. Así que yo agradecerte a ti, agradecer a todos quienes nos acompañaron. Ojalá haya servido un granito de arena lo que estamos haciendo nosotros. Ustedes están a tiempo todavía de corregir aquellas cosas que nosotros no pudimos corregir, de mejorar aquellos aspectos de la ley. Creo que es importante siempre pensar en la tramitación, que esta es una ley que no responde solo a la pandemia, esta ley va a quedar después del COVID-19, y es importante que pensemos en una ley de largo plazo. Yo creo que es una de las principales políticas públicas que pueden tener nuestros países. Yo ayer, y con esto termino, me tocó muy temprano por la mañana, 6 a.m. de Chile, conectarme a la reunión anual de los ministros del trabajo de la OCDE. La ministra no pudo, y por lo tanto yo, en mi calidad de viceministro, subsecretario del Trabajo, pero para que ustedes lo entiendan, el viceministro del Trabajo, me conecté y me tocó exponer en la OCDE, ayer a las 6 de la mañana. Y me llamó la atención que todos los países de la OCDE están avanzando en teletrabajo, están avanzando en subsidio a la contratación, están avanzando en capacitación, y por lo tanto tenemos espacio ahí también para buscar puntos de encuentro entre lo que están haciendo nuestros países. Así que agradecerte nuevamente, un placer. Ojalá que esta pandemia pase pronto y que el próximo encuentro lo podamos hacer presencial en vuestro país, que me encanta mucho y he tenido la oportunidad de visitarlo en varias ocasiones. Tengo grandes amigos, muchos abogados también allá, laboralistas, y otros no abogados o abogadas, así que un placer y espero que les haya servido de utilidad esta presentación. Totalmente, y el afecto es muy recíproco, así que a todos los asistentes de Chile y Latinoamérica que nos han acompañado hasta ahora, mis saludos y agradecimiento. Y bueno, no se vayan, que todavía falta la parte argentina. Perfecto, yo me despido. Un abrazo, hasta luego. Fernando, un Chao. beso de verdad. Gracias, Y Liliana. Hasta luego, chao. Contacto. Seguimos con Federico. Gracias, hasta luego. Gracias. Bien. Federico, perdóname, te hago una preguntita. Yo no sé si alguien está mirando las preguntas del chat, porque yo vi que había alguna pregunta en el chat y no estoy segura si se ha respondido. Yo repasé las preguntas del chat y todas... Mónica García hizo un comentario, me parece, ¿no? ¿Cómo? Mónica García, vi que hizo comentario y pregunta, no sé si se leyó eso. El de Mónica, no sé, traté de revisar y leer todo. Pablo está atento con eso. Pablo, ¿vos pudiste ver eso? Sí, bueno, sigamos un poco, en todo caso al final, bueno. Me voy a dedicar 10 minutos para una muy breve presentación y dar un poquito un repaso de los términos de la ley argentina, o del proyecto de ley argentino. Yo creo que venía con demasiada fuerza en las últimas semanas y ahora se frizó un poco. De las 12 a las 2 libre, y de las 3 a las 4:30 libre. Así que supongo que a las 3 para que se levantan esos modos. Ahí, María Luisa, ¿podés silenciar tu micrófono? Gracias. Bueno, entonces, Pablo, si vos podés subir la presentación, son 3 slides de la presentación que hice, o que preparé para ahora, para un poco repasar rápidamente los aspectos principales del teletrabajo. La cuestión, a ver, teletrabajo, como decía Fernando antes, es una modalidad para empezar a analizar, o para que la experiencia que tenemos hoy en día la podamos llevar a cabo a través de una ley. Yo siempre he sido muy reticente respecto de la superregulación de esta modalidad. En alguna oportunidad, en alguna cámara, me han convocado para empezar a impulsar modificaciones o comentarios respecto de la ley. Yo siempre fui muy esquivo, porque me parece que, un poco como hablábamos antes, la mejor manera de regular el teletrabajo, entre comillas regular, es a través de buenas prácticas del empleador, y no a través de una ley que imponga restricciones al teletrabajo. A ver, en el proyecto de ley hay, como vamos a ver después, muchas materias que son absolutamente innecesarias, más allá de otras que son conceptualmente equivocadas o erróneas. Pero claramente la cultura y la modernización de la forma de trabajar hace que el mejor teletrabajo o la mejor regulación sea aquella que se define en función de buenas prácticas. Creo que hemos avanzado mucho
a nivel de gestión de recursos humanos, de capital humano, como para necesitar una regulación específica que nos hable de la jornada de trabajo, que nos hable de un monitoreo o un control de los horarios. No es momento para hablar de horarios. El trabajo se desarrolla de manera muy distinta a lo que se desarrollaba hace 45 años o 70 años con la legislación laboral que tan vetusta está. Entonces, si vamos a pretender plantear una regulación normativa para una realidad tan moderna como es el teletrabajo y tan distinta de un parámetro legal como es la ley de contrato de trabajo, estamos muy equivocados. Y si vamos a pretender que los sindicatos entren a regular o a monitorear si el control que realiza el empleador es correcto o no, y si tenemos que pedirle al Ministerio de Trabajo que nos autorice cada alta de teletrabajo y presentarle esquemas específicos, estamos en el horno. O sea, no es la modalidad o la mecánica que debemos utilizar. Y claramente pretender que el teletrabajo es aquello que se ve en la imagen de la izquierda, no sé si la ven de la derecha, pero la realidad es que el teletrabajo es otra cosa, y no podemos sacar conclusiones a partir de lo que hemos vivido en estos últimos 90 días o 100 días. Teníamos nosotros una regulación que era muy interesante, esa resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la 1512, si mal no recuerdo, del año 2012, que establecía pautas muy concretas, y creo que todo lo necesario para regular el teletrabajo. No hace falta nada más. Con eso era suficiente. Y con eso y las buenas prácticas del empleador es absolutamente suficiente. Todo lo demás realmente va a frustrar la buena mecánica del teletrabajo. Así que, a ver, desde este lado, quedémonos con esa resolución y no pensemos en que sea necesario otra regulación más, porque bajo la falsa creencia que el teletrabajo precariza. Todo lo contrario. La precarización está en el trabajo irregular y no en un teletrabajo. Eso no es precarización. El teletrabajo permite el trabajo, permite generar fuente de empleo. Entonces, hay falsas creencias de la precarización que, bueno, no van a cambiar en función de la regulación. A ver, hay algunas enseñanzas que he recogido en estos últimos 90 días, y también algunos pensamientos que empecé a trabajar desde lo que hemos venido aprendiendo. Como decíamos antes, todavía no conocemos lo que es el teletrabajo. Creo que tenemos mucho camino por recorrer. Hay sociedades y culturas que han recorrido ese camino. De los socios, de atenderlos. Hay un micrófono que pido, por favor, deshabilitar. Creo Entonces, hay empresas que han nacido en teletrabajo y tienen experiencias fantásticas. Y también en ese aprendizaje, me parece un error pensar que podamos en teletrabajo desarrollar el trabajo que veníamos desarrollando de manera presencial. Más allá de pensar que el teletrabajo es una buena herramienta, bueno, el punto es no pensar que podemos trasladar el teletrabajo como es hoy en día, todo lo que hacíamos antes, la mecánica y las modalidades de trabajo han cambiado y deben cambiar. Entonces no tiene demasiado sentido pensar en tener hoy 10 reuniones de Zoom, porque hay infinidad de reuniones que son innecesarias. Entonces hay muchas formas de ponerse de acuerdo sobre políticas e instrucciones a través de algún mensaje instantáneo o por escrito, sin necesidad de hacer reuniones de Zoom cada hora para definir algunas cuestiones que pueden definirse por otros mecanismos. Decíamos antes que no hace faltan sistemas de control exhaustivos del trabajador. El trabajador no es el trabajador de la revolución industrial. No tenemos que estar vigilando a un trabajador en cada movimiento que da. El trabajador lo que quiere es trabajar tranquilo, sin interrupciones. Y en ese sentido, ayer estaba mirando el fundador de Basecamp, que es una compañía americana, se llama Jason Fried. Y Jason Fried, y abajo lo van a ver, tiene
una presentación de TED del año 2012, donde decía, ¿por qué no se trabaja en el trabajo? Es un enemigo absoluto de la oficina. Él considera que el trabajo en la oficina realmente se interrumpe todo el tiempo, entonces lo mejor de cada uno se obtiene con tiempos sin interrupciones, y lo que dice es que la mejor forma de no tener interrupciones es en el teletrabajo y no en la oficina. Y daba los ejemplos, por ejemplo, de reuniones en las que participan 10 personas o 5 personas, que es una reunión de 1 hora, pero no es una reunión de 1 hora, porque esa reunión de 5 personas son 5 horas para esas 5 personas. Entonces, hay muchas reuniones presenciales que hacíamos todo el tiempo y que ya deberíamos dejar de hacer. La vez pasada me llamó un nuevo cliente, y me dice, bueno, que tenía un conflicto en la compañía, y entonces quería tener una primera reunión, no conozco al gerente general, y me dice, bueno, hagamos la reunión, venite a Bransen. Digo, suerte que tengo pandemia y no puedo circular, porque aquello que iba a ser una reunión en Bransen, que me iba a llevar 3 horas y pico de trayecto, lo resolvimos en una reunión de Zoom de media hora. Entonces, cambiemos paradigmas. Es momento para repensar la forma de trabajar, y el teletrabajo evidentemente es una forma perfecta para hacerlo. Pero aparte de teletrabajo, efectivamente, la mecánica de trabajo debe ser diferente. Esto hace la calidad de vida. Y bueno, Fernando hablaba antes de la corresponsabilidad, y es un elemento fundamental. Y así como la corresponsabilidad, la calidad de vida es la que tenemos que preservar y mirar con mucho detenimiento. Y realmente el teletrabajo mejora la calidad de vida. ¿Vamos a pensar en un teletrabajo permanente? No, seguramente que no. El 75%, de acuerdo a ciertas encuestas, de los trabajadores hoy en teletrabajo no quieren tener un teletrabajo permanente, sino un mix combinado entre teletrabajo y presencial. 2 días de teletrabajo, 3 días de teletrabajo más 2 presencial, otro presencial, es fantástico. Y acá los temas de gestión también cuentan, porque los liderazgos remotos son difíciles. Hoy María Luisa preguntaba el tema del liderazgo remoto, y efectivamente es muy complicado. Y la engagement de la gente y tal vez se logre mejor, por ahora al menos, en una actividad presencial más que en teletrabajo, pero hay mucho para aprender. Y bueno, como decía antes, el éxito del teletrabajo depende no de una ley, sino de una buena práctica y una buena gestión y una buena política de teletrabajo. Les recomiendo muy fuertemente que vean los videos que ahí les marco, porque realmente enseñan mucho acerca de la forma de teletrabajar. Creo que los legisladores deberían pensar un poco más en esto, y no hacer tanto hincapié en tanta regulación, porque si vamos al esquema de la ley, no vamos a tener éxito en el teletrabajo, porque la ley, sin dramatizar demasiado, tiene aspectos que son muy negativos hacia la posibilidad de efectivamente utilizar esta herramienta como corresponde ser utilizada. Repasemos un poco. El primer error que tiene la ley es hablar del contrato de teletrabajo. A ver, la cuestión central es facilitarnos la vida a todos. No es una cuestión de ganar más plata con un conflicto laboral. A mí me va a ir bárbaro, pero yo sé que la modernización del trabajo exige pautas bien claras. Y si hablamos del contrato de teletrabajo, lo estamos pifiando de entrada. O sea, el teletrabajo no es un contrato en sí, es una modalidad de prestación. Y esto tiene efectos, efectivamente, por llamarlo contrato, en otros conceptos que más adelante vamos a ver. Negociación de esquemas combinados. La ley establece la exigencia, habla de un debe a las partes de la negociación colectiva de establecer esquemas combinados. A ver, si yo tengo una política de teletrabajo, puedo pactarla, puedo instrumentarla, o puedo desear que sea exclusivamente en teletrabajo, y no teletrabajo al 100% y no combinado. O sea, ¿por qué tengo que sujetarme a una negociación colectiva para establecer un sistema mixto? Inviable. El esquema de jornada de trabajo, como veíamos antes, también va
en contra del camino que debe recorrer el teletrabajo, y como nos decía Fernando antes, Chile ha dado un paso muy interesante en ese sentido. La sujeción a un esquema de jornada de trabajo no es ajustable al teletrabajo, no es propio del teletrabajo, ni es propio de la modernidad del trabajo, de cómo hoy el trabajo se desarrolla y cómo los trabajadores quieren desarrollar ese teletrabajo. Así que plantear una estructura rígida en base a la normativa de jornada de trabajo es un error muy importante. Más allá de todo, que pensemos que no están comprendidos en un régimen de jornada de trabajo los gerentes y categorías más elevadas, más altas. Entonces, plantear un teletrabajo que para algunos tenga jornada y para otros no, tampoco es demasiado inteligente. El esquema de desconexión digital, yo sé, Fernando lo dijo anteriormente, pero lucharon bastante para que en Chile no tengan una regulación de la desconexión. La desconexión digital va a ser respetada por el empleador si quiere retener a sus talentos. Evidentemente, si el empleador plantea esquemas de jornada de trabajo muy estrictos, y hace un control y monitoreo muy estricto del teletrabajo a cargo de ese trabajador, no va a tener éxito en su gestión. Y tampoco le va a importar al trabajador tener un control o monitoreo muy estricto de su jornada de trabajo. El trabajador quiere expresar su trabajo de la mejor forma posible, y efectivamente un sistema de presión o control o monitoreo de horarios es contraproducente. Así que no tiene ningún sentido la desconexión digital. ¿Qué otros temas? La reversibilidad también es un error. Los esquemas de reversibilidad atan a las compañías y también atan a los trabajadores. Aparte, como decíamos antes, tampoco es bueno pensar en esquemas alternativos, empezar a analizar de qué forma engaño la ley. Para los trabajos hoy presenciales, para los contratos de trabajo en vigencia, evidentemente yo no puedo imponer al trabajador que teletrabaje, no puedo modificar abusivamente condiciones esenciales de trabajo como es la presencialidad para imponerle un teletrabajo. Si el contrato de trabajo empieza siendo de teletrabajo, bueno, yo podría con el empleado pactar un esquema mixto. Ahí la ley lo que establece es que cuando el contrato de trabajo empieza como teletrabajo, la negociación colectiva o el convenio colectivo podría negociar y definir en el convenio colectivo de trabajo que el trabajador tiene posibilidad de pedir el presencial. Esto no es válido para un esquema de organización empresaria, atenta espantosamente contra la facultad de dirección de la compañía y la estructura que una compañía decide armar para sostener su negocio. Imaginémonos que una compañía que decide teletrabajar en un 90% o en un 50%, organiza una estructura empresarial y oficinas para atender o para recibir a 50 empleados y para tener otros 50 empleados fuera de la oficina. Entonces, que si un empleado quiere volver o si muchos quieren volver a trabajar, yo tengo que salir a alquilar oficinas o alquilar un espacio para que la gente trabaje. No, la compañía debe tener la facultad y plena disposición para poder organizar su estructura empresarial tal como planifica su negocio. Entonces, esquemas de reversibilidad que son fácilmente engañables no son válidos. Otro error. Otro error es la participación sindical. Nada tiene que hacer el sindicato en un esquema de definición de seguridad y higiene del teletrabajo. Nada tiene que hacer en el control o revisión de los sistemas de control. Es absolutamente arcaico. Y un error monumental, evidentemente, es la cláusula relativa a las prestaciones transnacionales. Esto es un disparate jurídico atroz, porque pretender que la ley que regula el teletrabajo o la relación laboral entre una empresa local y un trabajador en el exterior sea la más favorable, desatendiendo el principio elemental y básico de la territorialidad que establece la ley de contrato de trabajo en su artículo 3º, es patético. O sea, no tiene otra calificación. No puedo sujetar a la ley más favorable una regulación que bajo ley argentina dice otra cosa. Entonces, esto es un error garrafal, así como también lo es la definición de los cupos, o de un tope máximo de trabajadores extranjeros. El negocio empresario se desenvuelve en función de un éxito puntual. Entonces, yo no puedo estar sujeto a una definición de cupos
de contrato, que es el contrato argentino, no tiene sentido. Así que, como vemos, la ley de trabajo bajo los términos que tiene el proyecto tiene errores muy, muy claros, y tiene muchas otras particularidades absolutamente innecesarias. Hay cuestiones que están claramente definidas por la ley. Y entre esas cuestiones, el tema de la delegación y negociación colectiva, la definición de tareas de cuidado, yendo en contra de cualquier principio de corresponsabilidad, el tema de la voluntariedad y los derechos colectivos, son temas que no son sobreabundantes. O sea, no necesitamos una legislación cuando ya están totalmente regulados en la ley de contrato de trabajo, en la ley de negociación colectiva, en la ley de conflicto colectivo de trabajo, o convenio colectivo de trabajo. Así que, digamos, llenar de palabras una ley para mostrar de alguna forma que esto tiene protección del trabajador es totalmente innecesario. Así que, bueno, quería darles fundamentalmente estos lineamientos y decir, bueno, que más allá de los términos de la ley, estamos grandes como para, a esta altura de la vida, pretender que una ley vaya a mejorar un esquema de trabajo que requiere de otro tipo de estructura y de otro tipo de visión, muy diferente a la de esta ley. Es como el caso de los riders de plataformas digitales, lo que es la economía colaborativa. Están planteando un esquema legal que va en contra mismo de la mecánica de trabajo bajo plataformas digitales. Entonces, creo que estamos errando bastante el foco. Así que, bueno, con esto ya este repaso rápido lo terminamos, y agradeciéndoles nuevamente la participación. Podemos, en todo caso, abrir a las preguntas como para discutir y debatir entre todos, a ver qué es lo que piensan de este régimen, ¿no? Y de esta visión. Yo no veo, a ver, Pablo, ¿vos ves preguntas en el chat? Federico, sí, te puedo hacer las preguntas que Dale. aquí llegaron. Y por supuesto que todos aquellos que quieran participar, está abierto el debate, así que hagamos de esta parte de la conferencia o del webinar algo para todos. Bien. Federico, Gabriela pregunta, súper válidos los comentarios sobre el proyecto. ¿Están haciendo presentaciones en este sentido al Senado? Sí, muchas cámaras, asociaciones. Bueno, nosotros acabamos de hacer a través de la Comisión de Derecho del Trabajo de Buenos Aires, no sé si está Esteban por ahí, Cargavalo, pero presentamos observaciones al proyecto, y así lo ha hecho también la UIA, así lo ha hecho también IDEA, así lo ha hecho también ADRA. Bueno, son muchos el sector empresario, muchos protagonistas de redes sociales que han planteado modificaciones. No es sencillo, evidentemente, que puedan recoger en un proyecto que tiene, intereses por todos lados, evidentemente, como toda ley. Entonces, la presión del sector sindical también es muy importante, la presión de los abogados que están más del lado del trabajador, entre comillas, estamos todos del lado del trabajador, pero hay visiones que son bastante distintas, así como yo planteo la flexibilidad y la innecesariedad absoluta de ciertos términos, hay otros que plantean que esto debe regularse con mayor estrictez aún. Entonces, lamentablemente, ocurre que en todo esquema legal muchas veces la normativa termina siendo espantosa, por tratar de recoger los intereses de todos. Claramente el orden público no está preservado a través de una ley que de alguna manera se acomoda a los intereses de todos. El orden público es otra cosa. Bien. Mónica García pregunta, en nuestra empresa se usa el trabajo presencial, pero muchas veces algunos empleados en medio de la jornada guardan la PC
y se retiran diciendo que continúan trabajando desde su casa. Esto no debería ser así, ¿correcto? El Sí, debería teletrabajo, ser así. Sí, debería ser así. el teletrabajo debería estar claro para ambas partes y cumpliendo con estas medidas que concertan, ¿cierto? Sí, a ver, esto pasa por una flexibilidad en el esquema de jornada de trabajo. Si el empleador habilita esa flexibilidad y el trabajador le da la confianza necesaria como para que él pudiese decidir en qué momento termina su presencialidad y comienza su trabajo remoto, entonces me parece fantástico. La cuestión central pasa por, insisto, no mirar al trabajador cuando trabaja, sino mirar el trabajo de ese trabajador cuando lo termina. Entonces, el concepto es muy diferente. Entonces, por eso es que el esquema laboral hoy en día, en la medida de las posibilidades, obviamente que hay actividades que no lo permiten. O sea, si no se va a terminar con el teletrabajo la presencialidad, y efectivamente muchas actividades no se pueden ajustar a este mecanismo de flexibilidad o de teletrabajo, pero en las que sí, efectivamente, uno va a tener mejor trabajador y gente más feliz y con mejor bienestar, trabajando en teletrabajo y con esquemas de flexibilidad tales que permitan esta ida y vuelta de la posibilidad del trabajador de decidir sus horarios. Así que, a ver, lo veo válido eso, sí, por supuesto. Hola, perdón, no sé si se me escucha. Soy Micaela de Tales Argentina y quería hacer un comentario por lo que dijo recién la compañera. En nuestra empresa, por ejemplo, eso se permite dependiendo de la posición en la que esté la persona. Hay posiciones que tienen que ver con ventas que justamente necesitan de una reunión con el cliente que son a veces de manera inmediata, entonces la persona obviamente ha hablado con su manager previamente, tiene toda libertad de irse, digamos, con su computadora, porque justamente es esta flexibilidad mutua que se pide, ¿no? Si a veces vos te quedás trabajando hasta las 10 de la noche en tu casa porque a la tarde tuviste reunión con clientes, por decisión tuya o te quedaste trabajando, obviamente puedes irte de la empresa a reunirte con esos clientes o sea, cuando sea necesario y cuando quieras. Nosotros tenemos políticas de home office, obviamente ahora estamos todos haciendo home office, digo, pero tenemos políticas oficiales de home office de un día solo y los trabajadores a veces con sus propios managers arreglan que sean más de un día por el motivo que sea. Entonces, y esa flexibilidad creo que permite que sea mutuo el compromiso, digamos, no que haya una linealidad en cuanto a, bueno, yo te digo lo que tenés que hacer y vos lo haces, sino que sea un conjunto el trabajo. Totalmente. Digamos, esta mecánica diferente de trabajo o de relacionamiento laboral. Y parte por, digamos, la confianza, por la lealtad del trabajador y por el foco puesto en la obtención de resultados. Hablábamos antes del tema de la posibilidad de establecer esquemas de teletrabajo por jornada o por objetivos, siempre dentro de jornada. Y creo que el teletrabajo es más por objetivos. Ahora, si vamos a colocar los objetivos dentro de un marco, de un corsé de jornada de trabajo, es más difícil. Pero, digamos, esquemas de trabajo en los que el jefe o gerente o líder de equipo permite que un trabajador desarrolle su trabajo y su jornada como lo vea necesario para lograr el mejor final o producto, me parece genial. Y esto la ley de teletrabajo debería permitirlo. Y no estar pensando en, bueno, a ver, ¿en qué momento es que estoy superando las 8 horas o 9 horas de jornada laboral? Va a desarrollarse, o sea, tampoco hay que pensar que el teletrabajo implica un trabajo continuo de 12 horas, porque nadie tiene que trabajar más de 8 horas, más de 9 horas por día. Porque después, si no, uno se cansa muy rápidamente, sobre todo con la computadora, digamos, el estrés que uno siente por trabajar continuamente en la computadora es mucho más grande que la presencial. Un poco como decía Jason Fried, el trabajo presencial efectivamente tiene mucha más interrupción que el trabajo en casa, por eso ustedes han notado siempre que seguramente que los que han podido seguir trabajando y tienen el privilegio, como me ha pasado a mí, de poder trabajar sin ningún inconveniente desde casa, hemos trabajado mucho más que antes. ¿Y por qué? Porque efectivamente
en la oficina trabajamos menos. Esta cuestión de que el teletrabajador no tiene productividad, bueno, ya todos nos hemos dado cuenta que es una falacia absoluta. Me parece que esto se terminó. Está claramente desmitificado que el teletrabajador no produce o no es productivo. Está clarísimo que el teletrabajador produce tanto o más que el trabajo presencial. Está clarísimo. Federico, en Estados Unidos está medido que el trabajador que trabaja con teletrabajo es más productivo que el que está en un espacio de oficina. ¿Lo tiene medido? Pero esto ha cambiado la concepción y culturalmente ya nos hemos dado cuenta. Lamentablemente hemos tardado mucho y lamentablemente en muchas estructuras el teletrabajo prestado o decidido por algún trabajador o de jerarquía, porque nadie puede decidir por sí mismo si no es un trabajador de cierta jerarquía. Bueno, antes era muy mal visto. Y a ver, me ha pasado a mí. Yo lo he vivido en otros estudios. Un día determinado tenía un vecino de enfrente que me veía todos los días salir de casa a las 9 de la mañana y llegar a las 10 de la noche. Y él trabajaba acá como una agencia de turismo. Lo hacía desde su casa y me veía por la ventana y me gritaba, ¿dónde vas? ¿A qué vas? Es una locura, tenés que revisar tu forma de vida. Y claro, yo me di cuenta un día determinado que efectivamente había mucho que cambiar. Y empecé a no ir los viernes al estudio. Y a nadie le gustó demasiado. Y efectivamente me llamaban los viernes y me ponían alguna reunión un día viernes para que no hiciera el teletrabajo. Y me decían, ¿pero qué estás con las pantuflas? ¿Estás en la pileta? No, estoy trabajando. Entonces la idea puntual de que quien teletrabaja no trabaja, bueno, ya es histórica, ya es arcaica. Hoy mis ex socios están teletrabajando más de lo que yo hacía en su momento, porque terminamos con los mitos. El teletrabajador trabaja tanto o más que el que trabaja en la oficina, evidentemente. ¿Pablo? Sí, otra pregunta de Mónica. ¿Estamos de acuerdo que para la empresa el teletrabajo inicialmente es un gasto adicional, teniendo en cuenta que debe contar, por ejemplo, una silla en la empresa, una silla en la casa del empleado, ¿correcto? Bueno, esto se va a ir compensando, evidentemente, porque cuando va instrumentando, va ejecutando el teletrabajo, la oficina, entre comillas, del futuro, es una oficina distinta. Ya hemos pasado por oficinas que ya son open space, y con asignación, digamos, de los puestos de trabajo sin puesto fijo. Y bueno, las compañías van a empezar a reducir su escala de oficina para la posibilidad de ir manejando el teletrabajo de manera gradual, parcial, mixta o como querramos hacerlo, salvo la ley que nos imponga otra cosa. Pero evidentemente aquel gasto que tenía el empleador de oficinas, que es terriblemente enorme, ya no va a tenerlo. Entonces va a poder ahorrar muchísimo dinero a través de, bueno, alquilar oficinas más chicas. Y evidentemente comprar una silla ergonómica, una computadora, poner un matafuego, o darle asistencia de otra índole al empleado, va a costar mucho, mucho menos que el alquiler de un espacio de metro cuadrado de oficina. Sobre todo aquellos que les encanta tener su oficina en Puerto Madero o en la avenida Lem, donde el metro de oficina es enorme, es tremendamente caro y alto, así que no, va a ser un ahorro muy grande. No pensemos o no cuestionemos el problema. La silla ergonómica es fundamental, y hay que pagarla, evidentemente, acá no hay duda alguna, así como la computadora. Después veremos qué pasa con el servicio de internet. Sería bueno si vamos a plantear una regulación para hacerlo con claridad. Somos en Argentina expertos en generar conflictos, en generar cuestiones de beneficios salariales y no salariales o de quantum del beneficio. Si vamos a regular, regulemos lo que realmente corresponde regular, y claramente esto es algo para regular, si no vamos a entrar en conflicto de vuelta. Fede, otra pregunta. Dado que se puede teletrabajar desde otro lado que no sea único y determinado, ¿el empleado tiene posibilidad de reclamar al empleador no tener las medidas de seguridad e higiene?
ejemplo que trabaje desde un lugar que no tenga acceso el empleador, tomando los ejemplos que dieron ustedes. Sí, este es un punto, bueno, que yo justamente le planteaba a Fernando, porque la ley chilena claramente establece la posibilidad de trabajar en cualquier lugar. Bueno, también la ley argentina, el proyecto habla de manera general o genérica de que el teletrabajo puede desarrollarse en un establecimiento, en el domicilio del empleado o en algún otro lugar. Evidentemente que si el teletrabajador trabaja no en su domicilio, sino en un café, no va a tener las medidas de seguridad y de prevención que son necesarias para preservar el teletrabajo. Y en ese sentido, es como que yo sería partidario en no prohibir el teletrabajo en lugar distinto del domicilio, pero por lo menos dejar claro que el teletrabajo debe esencialmente o preeminentemente prestarse desde el domicilio, que es el lugar que por lo menos va a proteger al trabajador y va a garantizarle una silla ergonómica adecuada. Entonces, no veo que exista posibilidad de un reclamo de parte del empleado, y hay que ver cómo la ley se regula en ese sentido, por el hecho de que el empleador no le garantiza la silla ergonómica en un café. Evidentemente sería ridículo pensar en un conflicto de esa índole. Pero bueno, yo creo que es un tema que deberíamos apuntalar con alguna redacción específica. O directamente plantear que el teletrabajo es tal en la medida de la prestación en su domicilio y que el empleador, por buenas prácticas o por las prácticas que se les ocurra, permita que el trabajador algunas horas en el día o a la semana desarrolle el servicio o la prestación en otro lugar, o cuando así lo manifestase por imposibilidad transitoria de ser prestado en el domicilio puede hacerlo desde otro lugar, o dar la flexibilidad para que cuando no pueda hacerlo en su domicilio vaya a la oficina. Esto debe ser efectivamente flexible. Entonces, sí, es preocupante el tema de la prestación cuando el teletrabajo es 100% en un café. No sería posible. Fede, otra pregunta. Eleonora, yo quisiera consultarle a Federico, si usted cree que las empresas se adaptarán a la nueva modalidad respecto a la desconexión y el horario de teletrabajo, ya que estamos muy habituados a otra realidad. Y en mi opinión personal, creo que les costará mucho acostumbrarse a la flexibilidad para el empleado. Me parece excelente el proyecto y ojalá podamos implementarlo para beneficio de empleado y empleador. Sí, yo creo 100%, confío 100% en que las empresas se van a ajustar a las demandas del teletrabajo. Los directores de recursos humanos o de capital humano o los HRVP hoy son mucho más preponderantes que antes y creo que van a predominar en esas buenas prácticas en la gestión. Entonces, me parece a mí que a 2020 que estamos, hemos avanzado muchísimo y realmente estos últimos 3 meses, si de algo sirve la pandemia y la cuarentena es para aprender mucho del teletrabajo. Entonces, creo que muchos empleadores ya han empezado a revisar sus prácticas de teletrabajo, creo que van a ir mucho más rápido de lo que la ley va a ir, y creo que en poco tiempo más las políticas de teletrabajo van a ser una herramienta esencial para que el teletrabajo se desarrolle como efectivamente todos quieren, porque el empleado también quiere teletrabajar. Esto es clarísimo, y quiere teletrabajar en un marco de flexibilidad, no en un marco de control. Entonces, me parece que sí, van a estar a la altura los empleadores para establecer las mejores prácticas de teletrabajo. Perfecto. Sofía pregunta, los costos relacionados a servicios, ejemplo luz, gas y demás, dado que también se incrementa, ¿debería estar contemplado desde el lado del trabajador más allá del Wi-Fi? Bueno, es lo que le pregunté también a Fernando. La ley chilena lo que establece es un acuerdo entre empleador y empleado para determinar cuál es el monto o el porcentaje del uso de Internet, o del costo de Internet o de luz, le corresponde al empleador y el porcentaje le corresponde al trabajador. Es un tema bastante complicado también. Me parece que habría que establecer algún principio de
proporcionalidad que salga claro de la ley, para de vuelta no ingresar en temas conflictivos, porque salvo que la negociación colectiva lo establezca, que sería otra forma de hacerlo, hay que pensar también en los no convencionados, creo que es la parte más importante de la nómina, en definitiva, que va a teletrabajar, más allá de que ciertas actividades pueden teletrabajar en casi un 100%, pero la determinación del monto que asume el empleador debería ser definido inicialmente en los términos de un contrato entre la empresa y el trabajador, o en los términos de la negociación colectiva, como para que sea bien claro de inicio cuál es la política en ese sentido, o cuál es el derecho en ese sentido. Pero si no establece la ley nada al respecto, después podríamos, por más que tengamos una cláusula en un contrato individual, podríamos tener algún tipo de reclamo, porque cuando el empleado prueba que el costo de conexión laboral es mucho más importante que el que está asumiendo él, o el que está pagando el empleador. El empleado puede llegar a decir: mira, yo no uso nada de internet, no miro ni Netflix, ni escucho Spotify, lo único que hago es pagar internet para trabajar, y en función de eso, usted debe pagarme 100% de mi costo de internet. A ver, las discusiones pueden ser muy individuales, entonces tenemos que salir de esa potencialidad de conflicto tan grande, y la única forma de hacerlo es regularlo. O sea, hay muchas cosas que la ley regula mal, hay muchas cosas que regula innecesariamente, y hay muchas cosas, o algunas cosas, que no regula, y que debería regular. Bien, Fede, otra pregunta. ¿Cómo se deberían ajustar los lineamientos de las ART al teletrabajo? Bueno, hoy en teletrabajo pandémico o de pandemia, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo tiene una resolución que establecía que cada teletrabajador o la empresa debe denunciar ante la Superintendencia, ante la ART, el nombre del trabajador y el domicilio en el cual se presta, y la ART va a facilitar cobertura para los daños, accidentes que el trabajador sufriese en su domicilio. Va a ser muy difícil, y va a ser otro tema de conflicto, definir en cada caso puntual cuándo el accidente que tuvo el trabajador en su domicilio pueda reputarse o calificarse como accidente de trabajo. La ley lo que refiere acá es un tema de accidente ocurrido en ocasión o dentro de la jornada de teletrabajo, pero bueno, es muy complicado establecer en cada caso puntual que el accidente pueda deberse al trabajo, porque evidentemente el trabajador en alguna interrupción puede haber ido a ver a su hijo que está durmiendo la siesta, y en función de eso está durante la jornada, pero no será un accidente de trabajo. Entonces, la cuestión probatoria de todo esto va a ser muy difícil. Las enfermedades del teletrabajo, pueden ser también materia también de controversia. Sería interesante definir dentro del listado de enfermedades del artículo 6 de la ley 25.557, aquellas enfermedades que son potencialmente generadas por el teletrabajo, y en función de eso, efectivamente, generar cobertura bajo la ley de riesgo de trabajo de estas enfermedades profesionales. Es una materia importante. Excelente, Fede. Por mi lado no veo más preguntas, hay muchísimos comentarios de agradecimientos, así que, y otros comentarios así como que de observaciones, pero no sé Sí, si... lo estuve leyendo y realmente muy agradecido de tanta convocatoria. Realmente pensaba que efectivamente iba a ser algo interesante tenerlo a Fernando para que nos comentara su experiencia desde Chile, y realmente que creo que ha sido una muy buena presentación, y creo que, bueno, efectivamente todos han disfrutado mucho de esa presentación. Así que me alegro mucho, efectivamente, que hayamos tenido este encuentro.
Muchísimas gracias, Federico, por tus ideas, tus buenísimas, siempre excelentes ideas para animar la Comisión de Recursos Humanos que presidís. Realmente para nosotros fue un gran placer escucharlo a Fernando, al subsecretario del Trabajo de Chile y a vos. Realmente tenés una manera de explicar las cosas muy, muy didáctica, muy pedagógicas. Sinceramente me encantó. Hubo muchos comentarios elogiosos en los chats. Te acabo de mandar una carta que me mandó AmCham para que la revises, a ver qué te parece, porque nos están proponiendo mandar una carta como Eurocámara. La Cámara nuestra forma parte es una de las cámaras fundadoras de Eurocámara, están planificando mandar una carta similar. Así que estamos todos con este tema. Nunca podría haber sido más oportuno este evento. Me parece que hoy es el día. Mis colegas de las cámaras binacionales, gente de Latinoamérica está conectada, así que estamos orgullosos de este evento y te lo agradecemos sinceramente. Bueno, no, gracias a la Cámara por el espacio. Para mí, como siempre digo, es un orgullo y un placer bueno, dirigir con ustedes la Comisión de Recursos Humanos. Saben todos que soy abogado, no de recursos humanos, pero realmente me gusta mucho la actividad y todos los encuentros que organizamos en la Cámara. Así que soy un agradecido siempre. Muchísimas gracias, Federico, y muchísimas gracias a todos los participantes. Nos veremos en los próximos webinars. Hoy a la tarde tenemos con Flor Donovan, la periodista, así que va a hablar un poco de economía. Así que están todos más que invitados. Les mando un beso a la distancia y nos vemos la próxima.